Capítulo 985, Sander, cuidado. La mirada en los ojos del hombre cambió de repente. Sin dudarlo, gritó, Sander, cuidado. Luego, corrió hacia Sander inmediatamente sin dudarlo. El camino montañoso no era muy ancho, pero tampoco estrecho. Había un grupo de guardaespaldas alrededor de Sander, pero incluso si se dieran la vuelta en ese instante y se dieran cuenta del peligro que corría, aún sería demasiado tarde para salvarlo. A él. Al escuchar el grito de Truemen, Nora giró abruptamente la cabeza y miró hacia arriba. Cuando notó la roca, aunque su cuerpo reaccionó más rápido que su cerebro, todavía era demasiado tarde. Corrió frenéticamente hacia Sander. Pero en el fondo de su corazón sabía que ya era demasiado tarde. Fue muy tarde. ¿Su hijo iba a morir en este lugar justo cuando ella estaba a punto de obtener el quinto 16? Ella no podía aceptar esto. Pero justo en ese momento, una sombra se acercó y luego... ¡Bam! La roca se estrelló contra la sombra. Truemen. No, se podría decir que el hombre era Caleb en ese momento porque el aura a su alrededor había cambiado repentinamente. En el momento más crítico, había cambiado de personalidad y se había convertido en quien debía proteger a Sander. Sin embargo, a pesar de que fue lo suficientemente rápido, no logró alejar al chico, solo abrazó a Sander con fuerza. Al momento siguiente, la piedra golpeó su cabeza. El hombre bajó la cabeza y sus ojos se encontraron con el otro par de ojos grandes, inocentes, parecidos a uvas. Entonces, sintió un líquido cálido corriendo por su cabeza. Una gota, dos gotas. Aterrizaron en la cara de Sander. Los ojos del pequeño se abrieron en shock mientras lo miraba con incredulidad. Un momento después, los murmullos de Sander de repente se convirtieron en un grito. ¡Papá! Aunque su voz era suave, el hombre aún lo escuchó. El hombre extendió sus dedos largos y delgados y se limpió la sangre de la mejilla. Luego, las comisuras de sus labios se elevaron ligeramente formando un arco. Parecía como si quisiera decir algo, pero también parecía como si quisiera burlarse del chico por verse tan gracioso en ese momento. Sin embargo, su visión se volvió negra y de repente se desplomó en el suelo. En algún momento, el quinto 16 que había estado sosteniendo con fuerza en sus manos también cayó al suelo. Para cuando llegó al lado de Sander, ya era demasiado tarde para empujar al chico. Por lo tanto, su palma se abrió, provocando que el quinto 16 cayera al suelo. Todo esto demostró que la botella que Truemen tenía en la mano en ese momento, era sin duda el quinto 16. Ella asintió hacia Justin. Justin miró a Truemen. Si lo piensas bien, Sander también es pariente tuyo. ¿Realmente puedes soportar pelear por completo con nosotros? Aunque Truemen era técnicamente el tío abuelo de Sander, Justin nunca revelaría abiertamente la brecha generacional, y por lo tanto de antigüedad, entre los dos. Por lo tanto, había utilizado el término «parientes» en su lugar. Truemen se burló. ¿Entonces? No importaría incluso si fuera mi hijo. ¿No mató el propio viejo a 100 de sus propios hijos? ¿Crees que yo, que crecí en un ambiente como ese, todavía sentiría algo por las relaciones familiares? Justin bajó los ojos. Estás rodeado de mis hombres. ¿Crees que podrás escapar? A Truemen no le importaba. ¿Quién dice que estoy escapando? Me voy a inyectar el quinto 16. Ja ja ja. La expresión de Justin se oscureció. Incluso si te lo inyectas y aumentas tu esperanza de vida, lo creas o no, todavía puedo matarte aquí y ahora, no vivirás para ver otro día. Truemen entrecerró los ojos. No tiene sentido que me digas todo eso. Una vez que inyecte el quinto 16, nunca podrás matarme, porque tendrás que extraer una muestra de mi sangre lo antes posible para estudiar la composición química del suero genético. Después de todo, el profesor Anti nunca se rendiría en salvar a Sander, ¿verdad? Truemen se comportó como si ya tuviera toda la situación bajo control. Se burló y dijo, ya descubrí todos tus trucos. Si alguien se atreve a dar un paso adelante, arrojaré el suero genético por el acantilado de inmediato. En el peor de los casos, todos nosotros. La mirada en sus ojos de repente se volvió fría y siniestra, y no había ninguna calidez en su voz cuando dijo, podemos ir al infierno juntos.
Después de decir eso, dio un paso adelante. ¡Detener! Nora gritó abruptamente, temiendo que él realmente se cayera del acantilado con el suero genético. Ya estaba al borde del acantilado. Las comisuras de los labios de Truemen de repente volvieron a curvarse en una sonrisa. Él dijo: Nora, te dije que te arrepentirías si le das el otro V16 a Keenie. Déjame hacerte la misma pregunta ahora, ¿te arrepientes de lo que has hecho? Originalmente había 2 sueros genéticos. Truemen realmente no tenía ninguna intención de matar a Sander. Cuando le ordenó a Keenie que se llevara ambos sueros genéticos con ella en ese entonces, uno era para su propio uso, mientras que tenía la intención de usar el otro para obligar a Nora a rogarle por él. Pero Nora había tendido una trampa. No solo casi había sido capturado, sino que en el momento crítico, ella también le había dado el otro suero genético a Keenie. Truemen realmente quería ver a Nora romper a llorar ahora mismo. Nora se quedó donde estaba y dijo con firmeza: no me arrepiento de nada. Ella nunca se arrepentiría de haber salvado a su tía. Al ver que ella seguía siendo terca incluso en un momento como este, Truemen se enfureció. Se burló y dijo: entonces solo podrás mirar impotente cómo muere tu hijo. Hombre de verdad. Nora lo llamó. Sander también es tu hijo. Te llamó papá durante 5 años. ¿Qué tal esto? Vuelve aquí y dame el suero genético. Una gota, eso es todo lo que tomaré. Tomaré solo una gota para la investigación, ¿de acuerdo? No. Truemen sonrió. La dosis de este suero genético está destinada al uso de una sola persona. Si falta una gota es posible que no surta efecto correctamente. ¿Crees que soy estúpido? Además, miró a Sander. ¿Por qué debería salvarlo? Sin embargo, en el momento en que lo hizo, las pupilas de Truemen se encogieron repentinamente. Todos los presentes lo estaban mirando. Habían mantenido a Sander bien protegido en la parte más interna del camino montañoso, para que nadie pensara que estaría en peligro. Nora y Justin estaban al frente, mientras Lawrence y Sean también lo observaban. El resto de los guardaespaldas estaban de espaldas a Sander. Por lo tanto, nadie se dio cuenta de que una roca sobre Sander se había soltado repentinamente y estaba rodando lentamente hacia abajo. De repente, una roca del tamaño de la cabeza de Sander cayó del cielo. Pero nadie notó nada. Solo Truemen, que había mirado a Sander debido a la mención del niño por parte de Nora, lo notó. Sus pupilas se encogieron y de repente una expresión de dilema apareció en su rostro. ¿Debería salvarlo? Incluso si llamara ahora, para cuando Nora y Justin reaccionaran, definitivamente sería demasiado tarde. Sin embargo, si no los alertaba, una vez que la roca cayera y golpeara la cabeza de Sander, el niño seguramente moriría. Él moriría. ¿Pero no sería mejor si estuviera muerto? Entonces ya nadie pelearía contra él por el quinto 16. Las comisuras de los labios del hombre se curvaron en una leve sonrisa. Vete al infierno. Pero justo cuando el pensamiento se formó en su mente. Capítulo 986, morirá. Justin extendió la mano para tocar la cabeza de Sander, pero cuando su mano estaba a punto de tocar su cabeza, Sander de repente se apartó. La mano de Justin aterrizó en la nada. Sander dijo en voz baja: Papá Truemen dijo que no cualquiera puede tocar mi cabeza. Tenía los ojos un poco rojos. Justin se agachó para mirar a Sander a los ojos. Giró a su hijo para mirarlo y le dijo: Sander, no es tu culpa. ¿Qué es mi culpa? Papá Truemen solo resultó herido porque estaba tratando de salvarme. Ese no fue papá Truemen sino Caleb. Justin no sabía cómo explicárselo a su hijo. Dijo: Truemen es un tipo malo que te ha estado usando todo este tiempo. El que te salvó es el tío Caleb. No me importa. Son la misma persona. Sander sacudió la cabeza obstinadamente. Sé que papá tiene esquizofrenia. No importa cuál de sus personalidades sea amable conmigo, son la misma persona para mí. No quiero que muera. No quería que muriera. Justin tampoco quería que le pasara nada a Caleb. De lo contrario, le debería un gran favor. Y Sander lo recordaría toda la vida. Todas las cosas malas que había hecho anteriormente desaparecerían con su muerte.
Y Nora también se sentiría culpable por el resto de su vida. Parecía que Caleb había hecho demasiado por ella. Por lo tanto, él tampoco quería que muriera. La mirada en los ojos de Justin se volvió solemne y miró fijamente a Xander. Él dijo, no te preocupes, no morirá. Tienes que creer en las habilidades médicas de tu mamá. Esas palabras parecieron darle fuerza a Xander. Xander finalmente se relajó. Pasaron otras 2 horas. Aunque ya eran las 3 de la mañana, Justin no le dijo a Xander que se fuera a la cama ni nada por el estilo. A las 6 de la mañana. El cielo empezaba a iluminarse. Por fin, Nora salió del quirófano. Parecía agotada. En el momento en que ella salió, Xander se levantó abruptamente. El niño la miró vacilante, queriendo preguntar algo pero también demasiado asustado para hacerlo. Él vivirá. La respuesta de 2 palabras de Nora tranquilizó a Xander de inmediato. Al momento siguiente, una enfermera sacó a Caleb, cuya cabeza estaba vendada con una gasa, del quirófano en una camilla y lo llevó a la sala para observación. Xander siguió a la enfermera y entró a la sala. Justin se acercó a Nora y los dos fueron juntos a la sala. A cambio, sin embargo, logró proteger a Xander. Nora se quedó mirando todo lo que sucedía frente a ella en estado de shock y asombro. La botella que contenía el quinto 16 era extremadamente resistente. Después de caer al suelo, rodó hasta ponerse de pie. Se inclinó y cogió el quinto 16. No podía decir si era porque el hombre había estado sosteniendo el quinto 16 durante demasiado tiempo, pero el quinto 16 se sentía ardiendo. «Mami, salva a papá». Xander gritó de repente. Nora le entregó el quinto 16 a Justin y caminó hacia Xander, donde luego se inclinó para ver cómo estaba Caleb. Había sufrido un traumatismo grave en la cabeza y necesitaba ser enviado al hospital para operarlo de inmediato. En un pequeño pueblo no muy lejos. El hospital de la ciudad era evidentemente sencillo y destartalado. Sin embargo, el quirófano estaba muy iluminado en ese momento. El pequeño Xander estaba sentado obstinadamente en el pasillo, con los ojos fijos en el quirófano. Justin estaba a su lado. La pequeña mano de Xander se aferró a su manga. Al parecer sintiéndose bastante incómodo, no lo soltó ni una sola vez. De repente, miró a Justin y preguntó, ¿morirá papá Trueman? ¿Va a ser enterrado en el suelo como Butterscotch? Butterscotch era uno de los perros de Xander que había muerto hacía unos meses. Justin se quedó en silencio por un momento antes de responder, no, no lo hará. Cree en mami. Xander asintió y siguió mirando el quirófano. Capítulo 987, vieja Maddie. Inmediatamente después de que Nora habló, un grupo de personas se acercó de repente. Había 2 guardaespaldas y otra persona en el medio. Ambos guardaespaldas eran miembros de Assassin Alliance, mientras que la persona que habían traído con ellos resultó ser alguien familiar. El rostro de la persona estaba lleno de cicatrices de quemaduras. Era la vieja Maddie quien se había escapado sin decirle la verdad en ese entonces. Nora todavía recordaba lo que había dicho la vieja Maddie en aquel entonces. Si no podían obtener el apoyo de King de la Liga Imperial, nunca podrían derrotar a la misteriosa organización. Pensándolo bien, la vieja Maddie ya debía saber en ese momento que la Liga Imperial era la que respaldaba a la misteriosa organización, ¿verdad? Por lo tanto, la vieja Maddie no había creído que pudiera obtener el apoyo de King en absoluto, por lo que él había escapado con la verdad para evitar provocarla y convertirla en enemiga de la misteriosa organización. Nora no había permanecido inactiva después de la fuga de la vieja Maddie. Había acudido directamente a Carl para que la ayudara a encontrarlo. Una vez encontrado, debían llevárselo inmediatamente. La vieja Maddie se paró frente a Nora y dejó escapar un pequeño suspiro. Él dijo, «Señora Nora». Nora no estaba de buen humor. Su mente estaba preocupada por la condición de Caleb, por lo que solo asintió y dijo, «Finalmente te encontré. Me gustaría informarle que Rey», pero antes de que pudiera terminar, la vieja Maddie la interrumpió. «Lo sé». Una vieja Maddie sonriente la miró y dijo, «Te lo dije, apareceré naturalmente cuando llegue el momento. Y ahora estoy aquí». Nora. Entonces, ¿los guardaespaldas no habían encontrado a la vieja Maddie en absoluto? Más bien,
¿El viejo Maddie se había dejado atrapar por iniciativa propia? La vieja Maddie miró a Justin. Dijo, he estado buscando pistas sobre King todo este tiempo y finalmente descubrí que tú eres King. Si lo hubiera sabido, no habría tenido que huir en primer lugar. Podría haberles dicho a ustedes dos la verdad. Nora le dedicó una sonrisa irónica. Ahora sabemos la verdad. Pero cuando el viejo Maddie la escuchó, miró hacia la sala. Después de un momento de vacilación, dijo, no, es posible que todavía haya algo que aún no sepas. ¿Qué? La vieja Maddie suspiró. No sé si debería decirlo, porque decírtelo solo te dará más problemas. Dilo. Nora lo miró. La lesión de Caleb fue muy grave, después de todo, había sido golpeado por una enorme roca. Aunque estaba fuera de peligro, todavía estaba ingresado en la unidad de cuidados intensivos. Sander se paró frente a la puerta de vidrio de la unidad de cuidados intensivos y miró hacia adentro. Nora se acercó y le acarició el pelo. Duerme un poco. Pero papá Trueman. Estaré cuidándolo aquí. Créeme, no morirá. Sander miró a Nora durante un largo rato antes de que finalmente asintiera y dijera, está bien. Lawrence y Sean lo llevaron a descansar a un hotel cercano. Justin y Nora se quedaron fuera de la sala. Por un tiempo ninguno de los dos habló, principalmente porque no sabían qué decir en un momento como este. Ninguno de los dos sintió alegría por vencer a Trueman y obtener el quinto 16. En medio de la noche, el equipo de la unidad de cuidados intensivos de repente empezó a sonar. Nora se levantó bruscamente y entró corriendo en la sala. Pero después de un rato, de repente salió tambaleándose de la sala. ¿Qué ocurre? Justin se sorprendió por su comportamiento. ¿Se estaba muriendo Caleb? Tan pronto como el pensamiento se formó en su mente, Nora dijo, se le acabó el tiempo. ¿A qué hora? Ha llegado el momento de que tome el quinto 16. Si no se le administra el quinto 16 de inmediato, morirá. Capítulo 988, alguien tiene que ser el villano. La vieja Maddie volvió a mirar a Justin. En ese momento, resultó gravemente herido al intentar salvar a Sander. Él también quería salvar a Pete, pero simplemente no podía caminar ni moverse más, así que llamó al señor. Han. Para ser honesto, ya fuera Sander o Pete, no importaba incluso si hubieran muerto en ese entonces porque tener un niño vivo era suficiente. Se puede decir que fue gracias a Caleb que ambos sobrevivieron. El viejo Maddie bajó la cabeza. No sabía que él era Trueman en ese momento, pensé que era solo un joven enamorado de la señora Nora. Solo después de que recuperé la memoria me di cuenta de que solía andar con la señora Nora en el pasado. Nora estaba un poco aturdida. ¿En realidad? La vieja Maddie asintió. Tenía órdenes de protegerte en ese momento, así que te estuve observando todo el tiempo. La joven señora Nora era redonda y regordeta. A menudo venía a jugar contigo y ocasionalmente también te daba comida. Nora había enfermado y empezó a ganar peso cuando tenía 5 años. Recordaba vagamente que conoció a un niño cuando tenía 8 o 9 años. El niño, que tenía unos 12 o 13 años, se había parado afuera de la villa y se había burlado de ella por ser un poco gorda. Pero de vez en cuando su madrastra no cocinaba para ella, él le daba algo de comer. Le había gustado burlarse de ella. Sin embargo, ¿había dejado de visitarla después de un tiempo? Entonces, ¿ella y Caleb ya se habían conocido en el pasado? Y Caleb no solo salvó a Sander esta vez, él ya había salvado a Sander y Pete una vez en aquel entonces. Se podría decir que sin Caleb, Henry habría matado a los dos niños hace mucho tiempo. Nora miró fijamente hacia adelante. Ahora solo quedaba un V16. Para ser honesto, después de escuchar lo que dijo la vieja Maddie, ahora no sabía qué hacer. Sin embargo, ella siempre había sido insensible. Y la gente era egoísta. Aunque Caleb la había ayudado mucho, Sander era su hijo. El grado de cercanía con ellos era de suma importancia en este momento. Además, ella nunca había sido la definición tradicional de buena persona. Ella no era capaz de abandonar a su hijo para salvar a Caleb. Miró a Justin, pero vio al hombre fruncir el ceño en silencio. Nora entendió lo que estaba pensando.
Justin no pudo tomar la decisión por ellos. Porque Caleb la había ayudado y salvado las vidas de Sander y Pete. En realidad, si nos hubieras dicho la verdad desde el principio, podríamos haber evitado todos los desvíos que tomamos después de eso. El anciano asintió con la cabeza y luego dijo, se trata de Trueman Yale. Nora quedó desconcertada. La vieja Maddie suspiró. Estaba loco en ese entonces, pero después de recuperar mis sentidos, comencé a investigar los eventos de ese entonces. Sabía que daba salud a trillizos en ese entonces. Dijo lentamente, también vi con mis propios ojos a Henry Smith tomando a su bebé y entregándolo al guardaespaldas para que se deshiciera de. El viejo Maddie apretó la mandíbula. En ese momento, cuando abandonaron al primer bebé, lo iban a ahogar. Corrí hacia adelante para salvarlo, pero Henry consiguió que alguien me detuviera. Más tarde, alguien se adelantó y él solo salvó al bebé. Nora pensó en lo que Caleb había dicho una vez y la tomó un poco por sorpresa. ¿Quién fue? Fue Trueman. La vieja Maddie hizo una pausa y luego continuó. O tal vez Caleb Gray. No sabía quién era en ese momento y había aparecido solo. Unos cuantos guardaespaldas nos detuvieron. Cuando corrió, fue apuñalado tratando de salvar a Sander. La puñalada que recibió por la espalda casi le golpea el corazón y lo mata en el acto. Para ser honesto, podría haber esquivado el ataque, pero si lo hubiera hecho, Sander habría caído al agua. Nora se quedó helada al escuchar esas palabras. Capítulo 989. La boda de mamá y papá. A Nora le resultó extremadamente difícil tomar esta decisión. Por el bien de su hijo, iba a defraudar al hombre que había salvado a toda su familia. Por el resto de su vida, tendría que vivir debiéndole la vida a otra persona. ¿Y qué? Si pudiera salvar a su hijo, renunciaría incluso a su propia vida sin dudarlo, y mucho menos a la de Caleb. Pero inmediatamente después de que Nora tomó la difícil decisión, el hombre frente a ella suspiró de repente. Nora miró a Justin. Por primera vez, sintió como si no pudiera respirar. ¿Qué quiso decir con eso? ¿No apoyó él su decisión? Mientras se preguntaba, la puerta de la sala se abrió de nuevo y salió la enfermera. Dr. Smith, el paciente está en shock. Estamos intentando reanimarlo, pero se desconoce la causa del estado del paciente. Nos dimos cuenta de que tiene cáncer, así que puede ser eso, pero no sabemos qué está pasando exactamente. Dr. Smith. Bip, bip. Junto con la voz de la enfermera, el sonido del corazón del paciente volvió a latir desde la sala. Sin embargo, era terriblemente débil, como si fuera a desaparecer al segundo siguiente. Nora apretó los puños. Si no le administraba el quinto 16 a Caleb de inmediato, moriría. Giró bruscamente la cabeza para mirar la sala. Yo, lo despediré. Este fue su castigo para ella misma. ¿Ser testigo de la muerte del salvador de su hijo? Esta escena seguiría repitiéndose en su mente en el futuro, haciendo que le doliera el corazón y llenándola de vergüenza y culpa. Nora, eres una persona de sangre fría. Ella se despreció interiormente. Pero tan pronto como dio un paso adelante, una mano fuerte y cálida de repente sujetó su muñeca. Se giró para ver a Justin colocando el quinto 16 en sus manos. En el hermoso rostro del hombre, el lunar en el rabillo del ojo brillaba especialmente. Su voz era baja y fuerte como la del violonchelo, lo que la ayudó a orientarse en medio de su agitación y confusión. Él dijo, dáselo. Las 4 palabras sorprendieron a Nora. Miró a Justin con asombro. Los dos se quedaron donde estaban. Nora llevaba una bata quirúrgica blanca y guantes. Su cabello oscuro estaba enrollado en un moño con un lápiz, dejando al descubierto su rostro delicado y exquisito. Sus ojos almendrados estaban ligeramente abiertos en ese momento. El hombre estaba vestido completamente de negro y su camisa de seda negra brillaba un poco bajo la luz. Si Justin tomara la decisión, Sander podría odiarlo por el resto de su vida, y su relación como padre e hijo nunca sería armoniosa. Pero aquí alguien tenía que ser el villano. Nora respiró hondo. Yo tomaré la decisión. Miró fijamente a Justin y dijo, el quinto 16 se lo entregaremos a Sander. Justin frunció el ceño.
¿Incluso si te odia en el futuro? Sí, Nora asintió y dijo, incluso si me odia, todavía estaría vivo. No me importa. Lawrence estaba a un lado. Había regresado inmediatamente después de que Elysian enviaran a Xander de regreso, en caso de que su jefe lo necesitara. Después de escuchar lo que dijo Nora, Lawrence no pudo evitar suspirar. Sean había dicho que su jefe no podría tomar la decisión porque temía que Nora y Xander lo odiaran. Pero en ese instante, por primera vez, Lawrence se encontró admirando a una mujer y a una madre desde el fondo de su corazón. Como era de esperar, las madres fueron quienes pudieron hacer el mayor sacrificio. A pesar de tener que soportar toda una vida de culpa y el odio de su hijo en el futuro, la señora Smith aún podía decidirse a tomar la decisión. Comparado con esto, el dilema de su jefe de repente ya no parecía tan serio como el de ella. Pero Lawrence también entendió que una vez que Nora tomara esta decisión, tendría que vivir culpable para siempre por el resto de su vida. Ella nunca podría encontrar la paz. Le debería a alguien una vida por el resto de la suya. La señora Smith, que se sentía así, ¿seguiría pasando sus días felizmente con su jefe? Lawrence incluso pensó en todas las historias en las que las personas se quitaron la vida junto con la persona que murió porque les debían la vida. Como no podían salvar sus vidas, ¿morirían con ellos? La señora Smith no era una persona tan extrema, ¿verdad? Lawrence, que tenía un mal presentimiento al respecto, de repente se preocupó por su jefe. Pero cuando giró la cabeza y miró, vio que... Capítulo 990. Dos cosas más, ¿por qué? ¿Por qué me inyectaste el quinto 16? En la camioneta camino a casa, Caleb, que había recuperado el conocimiento, no pudo evitar mirar a Justin. No quería vivir. Además, yo ya tengo 30, mientras que Xander solo tiene 5. ¿Por qué me diste el quinto 16? Xander estaba sentado a su lado, con sus cortas piernas colgando del asiento mientras mantenía la cabeza gacha. Nora miró hacia adelante. Justin lo ignoró. El furioso Caleb agarró el cuello de Justin. He escuchado los detalles de lo que pasó. Nora había decidido darle el quinto 16 a Xander. Tú fuiste quien la detuvo. ¿Por qué? ¿Es realmente solo porque no quieres que se sientan culpables? Pero él es tu hijo. Justin, ¿tu corazón está hecho de piedra? ¿O compartes la misma mentalidad que ese viejo y sientes que puedes engendrar más hijos? ¿Crees que ya tienes suficientes hijos, por lo que no importa incluso si abandonas uno? Apretó los puños con agitación, sus ojos se llenaron de sed de sangre mientras miraba a Justin. Justin, cuya cabeza estaba agachada, se acercó y arrancó los dedos de Caleb que agarraban su ropa uno por uno. Miró a Xander y le preguntó, «Xander, ¿te arrepientes?» Xander negó con la cabeza. «No, no lo hago». Justin lo señaló y le dijo a Caleb, «¿Viste eso? Ese es mi hijo. Esta es su elección. En lugar de vivir culpable y sufriendo por el resto de su vida, es mejor que se divierta». Caleb lo miró asombrado. Solo después de un rato escupió con desprecio, tu corazón debe estar hecho de piedra». Xander tomó su mano. «Papá Trueman, no culpes a papá. Yo soy un hombre. Si estuviera en el hospital en ese momento, también habría tomado la misma decisión que papá. Eso es lo que debería hacer un hombre de verdad». Levantó ligeramente la barbilla. Caleb lo miró. Después de un rato, finalmente suspiró y se tocó el pelo. «Solo tienes 5 años. No eres ningún hombre». Xander no habló más. Caleb apretó los puños y miró a Nora. «Nora, ¿y tú? ¿Por qué dejaste que te convenciera?» «¿Por qué?» Porque la mirada en los ojos de Justin en ese momento le había dicho que confiara en él. Aunque Justin todavía no le había dado una explicación, Nora no dijo mucho. Ella simplemente giró la cabeza y miró por la ventana. Si había alguien en este mundo en quien podía confiar incondicionalmente, era sin duda Justin. Su expresión era tranquila y sus ojos brillantes y penetrantes. Se miraron y ambos guardaron silencio durante un largo rato. Bip. Los latidos del corazón en la sala se hacían cada vez más lentos. Cada latido parecía ser el último.
Era difícil decir cuánto tiempo había pasado hasta que Nora juntó los dedos sobre el quinto 16 que Justin le había entregado. Luego, se dio vuelta y entró al quirófano. A un lado, Lawrence corrió de repente y exclamó: «Jefe, ¿usted? ¿Cómo puede tomar esa decisión? ¿Qué pasa con Sander?» Justin no dijo nada. Lawrence gritó furiosamente: «Sé que tienes 3 hijos y que tienes muy poco afecto por Sander, pero él es tu hijo. No puedes». En ese momento, la voz de Lawrence ya estaba entrecortada. En el pasado, a Lawrence no le agradaba Sander y pensaba que el niño era un pequeño demonio. Después de todo, tenía pensamientos oscuros y siniestros y lo que más le encantaba era gastarles bromas a los guardaespaldas y a las niñeras. Su comportamiento también fue cruel y despiadado. Pero cuando vinieron a recogerlos esta vez, Lawrence poco a poco había llegado a comprender la personalidad de Sander. El niño era claramente puro y amable. Todas las cosas malas que había hecho en el pasado se debían a que lo habían descarriado. En particular, Sander se había quedado junto a la cama de Caleb. Incluso cuando tenía mucho sueño, se negaba a volver a dormir. Al final, Nora tuvo que ordenarle que regresara. El niño era muy leal y fiel. Lawrence había empezado a encariñarse con él. ¿Todavía? ¿El niño al que acababa de empezar a gustar iba a morir pronto? ¿Cómo pudo su jefe tomar tal decisión? Pero tampoco se atrevió a decir demasiado. Solo podía mirar enojado a la unidad de cuidados intensivos. A través de la ventana de cristal, vio a Nora abriendo el frasco de suero del Gen V16. Sacó todo el líquido de la jeringa. Luego, miró la aguja. Bajo las brillantes luces incandescentes de la sala, la almohada reflejaba un brillo helado. Empujó ligeramente la aguja para asegurarse de que todo el aire del interior saliera. Entonces, de repente miró hacia atrás. A través de la puerta de cristal, ella y Justin se miraron. Justin asintió. Nora lo entendió de inmediato. Bajó los ojos e inyectó el quinto 16 directamente en el brazo de Caleb sin dudarlo. Los latidos del corazón de Caleb volvieron a la normalidad. Justin ordenó a uno de sus mejores guardaespaldas que lo vigilara, en caso de que se convirtiera en truemen y escapara después de despertar. El quinto 16 era realmente potente. A pesar de que Caleb había sufrido graves heridas en la cabeza, después de que le inyectaron el quinto 16, su condición física se hizo cada vez más fuerte y su velocidad de recuperación fue 2 veces más rápida que la de la gente común. De hecho, mostró signos de longevidad. Después de asegurarse de que estaba fuera de peligro, Nora y Justin regresaron al hotel. Los dos entraron a la habitación al mismo tiempo. El pequeño Sander estaba acostado en la cama. Era tan pequeño que ni siquiera se podía ver ninguna depresión en el suave colchón. Era como si no hubiera nadie allí. Justin miró a Nora y de repente preguntó: ¿cuánto tiempo le queda a Sander? 1 mes. Nora respondió. Ella miró a Justin. Le hemos dado el quinto 16 a Caleb. ¿Qué va a hacer Sander? Justin lo contempló por un momento, pero antes de que pudiera hablar, la voz de Sander de repente les llegó. Mami, no me importa. Sus palabras sorprendieron a Nora por un momento. Luego, ella se volvió para mirarlo. Sander dijo: papá me salvó varias veces. Le debo muchas vidas. Por eso hace tiempo que decidí darle el suero genético. Esta es mi elección. Frotándose los ojos, se incorporó de la cama. Luego, miró a Nora con una sonrisa y dijo: aún me queda 1 mes de vida. Cuando estaba en el sótano, ¿quería ver el mar y el desierto? Pero en realidad, lo que realmente quiero ver es otra cosa. Los ojos de Nora estaban un poco rojos. Caminó hacia la cama y se sentó. Luego, tomó a Sander y lo puso en su regazo. Los niños de 5 años eran todavía muy pequeños. Sander no estaba del todo acostumbrado a semejante intimidad. Él sonrió y dijo: quiero ver la boda de mamá y papá, ¿sabes qué? Pete y Cherry realmente se devanaron los sesos para reunirlos. Me dijeron que ellos dos fueron los primeros en descubrir la identidad del otro y que se encontraron por primera vez en un hotel en California. Pero en ese momento, tenían miedo de que ustedes dos no se agradaran y que los 2 niños incluso terminaran separados de sus respectivos padres, por lo que decidieron ocultarles la verdad a ustedes dos,
en aquel entonces, Cherry y Pete realmente se habían devanado los sesos y habían hecho todo lo posible para unirlos a los dos. Incluso habían ocultado sus identidades. El tiempo pareció regresar al principio cuando Nora regresó a los Estados Unidos con Cherry. He logrado lo que ellos no pudieron. Soy un hermano mayor bastante bueno, ¿verdad? Aunque Xander tenía sueño, parecía muy engreído. Dijo, esto por sí solo debería ser suficiente para que los dos me reconozcan voluntariamente como el mayor. Nora escuchó la tierna voz de Xander. El chico finalmente se había vuelto más alegre y ya no estaba tan triste. Capítulo 991. Preparativos de la boda. Señora, están de vuelta. Están de vuelta. Fanny estaba tan emocionada que estaba completamente perdida y tartamudeaba. La señora Hunt frunció el ceño. ¿Pete y los demás han vuelto? Sí. Y... La señora Hunt comprendió que probablemente Nora, Cherry y Xander también habían regresado. Pero, ¿y qué incluso si volvieran? Entonces, ¿no fue su regreso justo a tiempo para el grupo de personas aquí? Nora ya había dejado boquiabiertos a estos accionistas con su destreza comercial. Las estrategias que había redactado en la empresa los habían impresionado a todos. Pero ¿quién hubiera esperado que de repente descubrieran que Nora y Justin en realidad no habían registrado su matrimonio? En otras palabras, Nora no tenía ningún derecho a administrar los activos de los Hunt. Los accionistas aquí también estaban terriblemente preocupados, de ahí la conmoción de hoy. Realmente no tenían la intención de hablar en contra de nada, era solo que, en última instancia, los Hunt todavía tenían que ser los que administraban la corporación Hunt. La señora Hunt entendió esto incluso mejor que ellos. Cuando Justin sufrió el accidente por primera vez, nadie tenía clara la relación de Nora y Justin, después de todo, los dos ya vivían juntos. ¿Quién hubiera pensado que aún no estaban casados? Habían solucionado con éxito el problema con eso. ¿Quién hubiera imaginado que esta cuestión saldría a la luz cuando las autoridades vinieran a investigar cuestiones fiscales? La señora Hunt estaba extremadamente preocupada. ¿Qué debería hacer ella? Saludó a Fanny y de repente dijo, deben estar cansados del viaje. Déjalos descansar primero, por lo menos, no debe obligar a Nora a encargarse de todo esto ahora. La señora Hunt estaba ahora completamente del lado de Nora. Pero tan pronto como habló, se oyeron pasos desde la puerta y la voz tranquila de Nora se escuchó. No estamos cansados, señora Hunt. ¿Pero por qué están todos ustedes aquí? Tan pronto como dijo eso, alguien dijo, señora Smith, acabamos de descubrir que usted y el señor Hunt aún no están casados. Tú no eres su esposa legal, por lo que no puedes administrar la empresa. Oh. Nora respondió con calma. Entonces no me molestaré más. ¿Todos? La señora Hunt también quedó atónita. ¿Quién va a gestionarlo si te lavas las manos? El dueño de la empresa, por supuesto. Después de hablar, Nora de repente se volvió de lado. Antes de darse cuenta, después de pasar por tantas cosas juntos, fue solo en ese momento que Nora se dio cuenta de que se estaba dejando así de vulnerable contra él. Mientras pensaba, Caleb dijo, al salvarme, también salvaste a Truemen. Él. No. Nora lo miró fijamente. Te curaré de tu esquizofrenia y lo eliminaré por completo. Sus palabras hicieron que los ojos de Caleb se iluminaran. ¿Puedes realmente hacerlo? Nora asintió. Pero esto necesita tiempo. Tardará un mes como mínimo y medio año como máximo. Por lo tanto, tendrás que volver a Estados Unidos conmigo. ¿Volver a Estados Unidos? Caleb quedó atónito. ¿Van a regresar a los Estados Unidos? Pero el camino que estaban tomando era claramente el camino a la mansión de Keenye. Ya habían regresado de la frontera. Nora asintió. Miró a Xander con un brillo tierno en sus ojos y dijo, hemos arreglado todo, así que es hora de que nos vayamos a casa, a prepararnos para la boda. Después de darse cuenta de que la misteriosa organización pertenecía a la Liga Imperial, Justin cortó todas las fuentes de ingresos de la misteriosa organización. Además,
la misteriosa organización seguía siendo, en última instancia, inferior a la Liga Imperial. Al utilizar todo lo que tenía a su disposición, Justin había disuelto por completo la misteriosa organización. La misteriosa organización ya no existía. El rey anterior que mató a la madre de Nora había muerto hacía mucho tiempo. Su nuevo maestro, Truemen, también estaba justo frente a ellos. Todo había terminado. Nora nunca descargaría su enojo por las acciones del rey anterior con Justin, por supuesto. Uno solo debería responsabilizar al perpetrador por sus malas acciones. Las malas acciones del rey anterior ya habían terminado durante su época. Finalmente también había cumplido los últimos deseos de su madre y había destruido la misteriosa organización, borrando el terrorífico laboratorio biológico de la faz del mundo. Por lo tanto, ahora solo le quedaban dos cosas por hacer. Primero, tenía que curar a Caleb de la esquizofrenia y deshacerse de su otra personalidad que había cometido todas esas malas acciones. Eso contaría como su venganza. En segundo lugar, tenía que cumplir el deseo de Sander. Tan pronto como Nora dijo lo que dijo, el auto quedó en silencio. 2 días después, finalmente llegaron a la residencia de Keenie. Cuando Cherry y Pete los vieron, corrieron hacia adelante con entusiasmo y se reunieron felizmente alrededor de Nora y Justin. Cherry se aferró a la pierna de Nora y dijo dulcemente: «Mami, Sander dijo que te vas a casar con papá, ¿es verdad? Nuestra familia de 5 miembros no tendrá que volver a separarse en el futuro, ¿verdad?» Pete también los miró con los ojos llenos de anticipación. Nora revolvió el cabello de los 2 niños y miró a Justin. Justin se inclinó, tomó a Cherry y asintió mientras decía: «Aja, ¿está todo tu equipaje empacado? Nos vamos, de regreso a Estados Unidos». Iris estaba en Estados Unidos. Además, los amigos de Nora y Justin también estaban allí. Por lo tanto, celebrarían la boda en Estados Unidos. En cuanto a Keenie, Nora miró la maleta detrás de ella, así como a Jan, cuya silla de ruedas estaba siendo empujada por un cuidador. Con un gesto, dijo: «Regresemos». Después de alquilar un avión de regreso a los Estados Unidos, primero regresaron a la residencia de los Smith. Joel y Tanya, que ya habían escuchado la noticia, estaban parados afuera de la puerta con una sonrisa en sus rostros mientras los esperaban. El grupo se reunió y charló. Mia ya había saltado hacia Pete. Los 2 pequeños parecían tener un sinfín de cosas de qué hablar. El grupo, sin embargo, no tenía idea de que se estaba produciendo un golpe en la residencia de los Hunt. La señora Hunt, cuyo cabello ya se había vuelto blanco, estaba sentada en la sala de estar en ese momento y observando a la multitud allí. Todos la estaban cuestionando. ¿Por qué la señora Smith no ha venido a trabajar durante tanto tiempo? Como era de esperar, las mujeres realmente no pueden hacerlo después de todo. ¿Cómo podemos apoyarla si ni siquiera aparece? Señora, Pete todavía es joven, pero la señora Smith es tan poco confiable. Además, hasta donde sabemos, ella y el señor Hunt aún no están legalmente casados. A los ojos de la ley, ella ni siquiera califica para administrar la empresa. Sí, es cierto. Por lo tanto, seguimos recomendando dejar que la familia de Raymond Hunt se haga cargo de la empresa. Señora, debe mirar el panorama general. Por supuesto, si la familia de Raymond Hunt no puede hacerlo, recuperemos a Herman. Después de todo, es el abuelo de Pete y el padre del señor Hunt. Nunca le hará daño a Pete. Todos los que estamos aquí somos demasiado viejos o demasiado jóvenes, pero la señora Smith, la única que puede gestionar la empresa, no está legalmente casada con el señor Hunt. Señora, por el bien de los Hunt, haga la llamada para recuperar a Herman primero. En medio de la acalorada discusión, una emocionada Fanny, el ama de llaves, entró corriendo a la sala de estar. Capítulo 992. ¿Morirá Sander? Una expresión de incredulidad apareció en los rostros de todos los que escucharon la noticia, y todos miraron a Nora. Incluso la señora Hunt pareció sorprendida. Nora miró a Justin y asintió. Sí. Estallido. Cuando sonó la voz de Nora, el vaso que la señora Hunt tenía en la mano cayó al suelo. Miró a Sander con una mirada complicada. Para ser sincera, a la señora Hunt no le agradaba mucho el chico.
Había visto crecer a Pete, un niño honesto e íntegro. Sin embargo, desde el día en que Sander llegó a su puerta por primera vez, se había mostrado incómodo y contradictorio, y se había comportado de una manera terriblemente detestable. No era un niño que se comportara correctamente y siguiera las reglas, lo que lo convertía en un caso atípico a los ojos de la señora Hunt. Sin embargo, la señora Hunt no pensó que Sander moriría repentinamente tan pronto. Parecía que todos los defectos de Sander ya no importaban. También fue en ese momento que todos se dieron cuenta de repente de que Sander en realidad era solo un niño. «Está bien». Inesperadamente, Sander les dedicó una sonrisa que parecía como si hubiera visto la vida misma y dijo, «Ahora no siento ningún dolor ni malestar. Mira, me veo totalmente bien, ¿verdad? Supuestamente me queda un mes de vida, pero ¿quién sabe? Al menos ahora estoy bien. Además, incluso puedo ser el portador del anillo en la boda de mamá y papá». Cuando los demás vieron su sonrisa, solo pudieron obligarse a sonreír también. Sorprendentemente, fue Sander quien corrió hacia Pete y Cherry y les dijo, «Papá Trueman me ha dicho que en realidad soy el mayor. Ambos deben reconocerme como el hermano mayor de ahora en adelante, ¿entiendes?» Incluso el discurso de Sander se había vuelto un poco más alegre. Era como si realmente hubiera dejado de lado toda la tristeza de los últimos 5 años. Pete lo miró a los ojos y respondió, «Entendido. Eres mi hermano mayor». Los grandes ojos redondos de Cherry se llenaron de lágrimas. Agarró la mano de Sander y dijo, «Sander, Cherry no quiere dejarte». «¿No puedes morir?» Como decían, solo los niños y los tontos decían la verdad. Nora los miró y suspiró. A pesar de la atmósfera deprimente, todos los Hunts y Smiths mostraron un espíritu de lucha sin precedentes. Sander estaba muriendo. El único deseo del niño era que sus padres se casaran y asistieran a su boda. La idea de ello hizo que a todos les doliera el corazón. Detrás de ella, entraron 3 pequeños con una figura grande. Había un reflejo en la puerta, por lo que la señora Hunt no pudo ver claramente el rostro del hombre de inmediato. Pero incluso si ella no pudiera, ¿cómo es posible que la señora Hunt no reconociera al nieto que había criado? Se levantó de repente y miró a Justin con incredulidad. Le temblaban los labios cuando gritó sorprendida, «¿J. Justin?» Justin avanzó y pronto se acercó a la señora Hunt. Él asintió y dijo, «Abuela». Durante un rato, toda la sala quedó en silencio. Todos miraron a Justin con incredulidad. ¿No estaba Justin muerto? ¿Por qué aparecía otra vez delante de todos? La señora Hunt fue la primera en recuperarse. Ella se rió y lloró, y de repente gritó, «¡Estás viva!». No es de extrañar que Nora no derramara una sola lágrima después de la muerte de Justin. Deben haber planeado esto. ¿Pero Nora no podría haberla dejado entrar? Pero después de experimentar tantas cosas, la señora Hunt ya había dejado pasar esas cosas. Con lágrimas de emoción en su rostro, dijo, «Bien, bien. Esto es maravilloso». Los accionistas presentes también estaban terriblemente emocionados. Dijeron, «Es fantástico que haya regresado, señor Hunt. Esto es genial. Parece que no tendremos que recuperar a Raymond y su familia de donde quiera que estén. Sí, y tu padre tampoco tendrá que volver para dirigir el espectáculo. La corporación Hunt ha encontrado a su líder». Mientras hablaban, Justin los miró y de repente pasó su brazo por los hombros de Nora. Dijo lentamente, «A continuación, quiero que todos hagan todo lo posible y me ayuden con una cosa». «¿Qué es?» ¿No dijisteis todos que Nora y yo aún no estamos casados? Prepárate para la boda entonces. En 20 días le regalaré una boda inolvidable. Bueno. Tras las palabras de Justin, toda Nueva York instantáneamente se puso ocupada. En el Hotel Imperial Finest. Hola, todas las citas de la semana anterior y posterior al día 26 han sido canceladas. Te compensaremos 10 veces la pena. Sí, has oído bien, es 10 veces. ¿Por qué? Porque celebramos la boda del siglo. En la cocina. Confirmen que los ingredientes serán transportados por aire la mañana del 26. No deben llegar demasiado temprano o estarán rancios para el almuerzo del mediodía.
En los Smith. Ian estaba en su habitación calculando algo en la computadora. Junto a él, Joel dijo, «Papá, dale más. Todo esto es para Nora. También le daré el 10% de las acciones a mi nombre», Ian suspiró. «¿No crees que quiero? Pero ella no lo quiere, dice que es molesto cuando tienes demasiadas cosas». Joel frunció el ceño. «Entonces, ¿qué deberíamos darle como regalo de bodas?» Junto a ellos, una vacilante Tanya finalmente habló. Ella dijo, no creo que a ella realmente le importe incluso si le das tanto dinero. En cambio, es mejor que tú. ¿Qué hacemos qué? Tanto Ian como Joel la miraron. Tanya tosió y respondió, es mejor que le regales la cama más cómoda del mundo. Mientras todos tenían dolor de cabeza por la elección de regalos, en casa de los Hunt, Iris miró a Nora y a Justin en estado de shock y exclamó, ¿qué dijiste? ¿A Xander solo le queda un mes de vida? Capítulo 993. Matrimonio. Cuando los Hunt y los Smith estaban metidos hasta el cuello en el trabajo, las partes involucradas desaparecieron repentinamente. Justin se llevó a Nora y a los 3 pequeños, además de un Caleb adicional, con él, y el grupo de 6 desapareció repentinamente de la ciudad. Cuando Joel recibió el mensaje de texto de Nora, las comisuras de sus labios no pudieron evitar sufrir un espasmo. ¿Qué ocurre?, preguntó Tanya. Joel respondió sin palabras, dijeron que se iban de luna de miel. ¿Ya se iban de luna de miel cuando aún no estaban casados? Pero nadie que lo supiera les pidió que regresaran. Incluso cuando tuvieron problemas con los preparativos de la boda, nadie molestó a la familia de 5 miembros, sabían que la familia acompañaría a Xander en el último tramo de su viaje. Nadie quería perder ni un minuto ni siquiera un segundo del tiempo que habían estado juntos. Aunque, algo contrario a la triste y trágica escena que todos estaban imaginando. En la playa. Xander, descalzo, miró fijamente el mar y exclamó, ¿eso es el mar? Sí. Cherry se puso las manos en las caderas y levantó la cabeza y dijo, a menudo visito el mar. ¿No te hace sentir relajado y revitalizado? Cherry ha mejorado. Ahora conoce palabras como revitalizada. Pete dijo con aprobación desde un lado. Sí. Xander repitió. Cherry levantó la barbilla. Por supuesto, no, espera. ¿Por qué siento que ustedes dos se están burlando de mí? Bojú. Papá, Pete y Xander me están acosando. Justo después de las palabras de Cherry y su pretensión de llorar frotándose los ojos con las manos, Justin, que estaba vestido con un par de refrescantes pantalones cortos de playa, se acercó. Pete y Xander se miraron y rápidamente se prepararon para huir. Desafortunadamente, ¿cómo podrían los 2 pequeños dejar atrás al gran hermano de la Escuela de Artes Marciales de Irvine, famoso por su agilidad? Así, los 2 fueron atrapados. Entonces, se escucharon los gritos de los 2 niños provenientes del hotel. Me equivoqué, papá. Nunca más volveré a intimidar a mi hermana menor. Vaya, me estoy muriendo, papá. ¿Puedes ser un poco menos duro? Después. Nora aplicó medicina en el trasero de los 2 niños. Pete soportó el dolor y guardó silencio. En cuanto a Xander, no pudo evitar quejarse, ese tirano. Nora se rió entre dientes, aunque sus movimientos fueron suaves. ¿Quién te dijo que dijeras que tus padres nunca te han pegado? Como resultado, los Smith y los Hunt mostraron un sentido de unidad sin precedentes, aparentemente planeando realmente convertir la boda en la boda del siglo. Por supuesto, las 2 partes implicadas no estaban realmente obligadas a encargarse ellos mismos de los preparativos de la boda. Nora estaba actualmente mirando a Pete. Pete tenía una expresión firme en su rostro y una mirada determinada en sus ojos. Él preguntó, Mami, Xander está enfermo. ¿Qué parte de su cuerpo está enferma? ¿Es el corazón? ¿O el riñón? ¿Puedes darle el mío? Pete parecía extremadamente serio y solemne. No quiero que Xander muera. Nora. Suspiró y tocó el pelo de Pete. Es el cerebro. Nora había realizado una tomografía computarizada de todo el cuerpo de Xander.
La modificación genética de Sander fue para el coeficiente intelectual, por lo que la reacción provocó que las células cancerosas proliferaran en su cerebro, lo que provocó cáncer cerebral. A menos que le inyectaran el quinto 16, con la ciencia médica actual del mundo, no había cura. Pete quedó atónito. ¿Se puede cambiar el cerebro? Nora. Los dos estaban charlando en secreto, pero justo después de que Pete habló, Sander abrió la puerta y entró. Dijo con desdén, ¿por qué no estás tan informado sobre la medicina? ¿Seguiría siendo yo mismo si cambiara mi cerebro? Incluso si las habilidades médicas de mamá son tan sorprendentes que realiza la operación con éxito, ¿quién estaría vivo? ¿Tú o yo? Peter frunció el ceño. Probablemente yo. Después de todo, la conciencia de uno reside en el cerebro, que sería el mío. Sander apoyó la barbilla en su mano. Yo también lo creo. ¿Alguien no se sometió a una cirugía de trasplante de cabeza con la esperanza de sobrevivir? Nora. Las comisuras de sus labios tuvieron espasmos e ignoró la salvaje imaginación de los dos niños pequeños. Pero en el momento en que salió de la habitación, vio a Cherry mirándola con los ojos rojos. Mami, ¿Sander realmente morirá? Después de hacer la pregunta, Cherry la miró sin pestañear ni una sola vez. Nora. Justo cuando estaba pensando en cómo debería responder la pregunta, Cherry de repente se secó las lágrimas y dijo, ahora sé la respuesta. Entonces, la niña se dio vuelta y se escapó. Nora la siguió con la mirada, con espasmos en las comisuras de los labios. La pequeña había estado a su lado desde que era un bebé. Una sola mirada de ella fue todo lo que necesitó Cherry para saber lo que estaba pensando. Capítulo 994. Robando al novio. Ahora que la mujer, que no solía maquillarse, se maquillaba un poco, su piel lucía aún más hermosa y radiante. Todos en la sala la miraron aturdidos. Sabían que Nora era guapa, pero no esperaban que fuera tan impresionante. A un lado, Tanya se maravilló. Justin es un bastardo con mucha suerte. Joel y Ian también la miraron sin comprender. Pronto llegaron los coches que los llevarían a la iglesia. La gran celebración fue tan grande que, unos años después, la gente todavía se maravillaba con ella. El coste de la boda era casi una leyenda en sí mismo. Ya fueran los Hunt o los Smith, ambas familias parecían querer darles una boda perfecta. La decoración de la iglesia también fue realizada con ingenio. Rosas exóticas blancas y rosadas cubrían el lugar. Era como si las flores importadas no costaran ni un centavo. El vestido de novia de Nora fue confeccionado especialmente por un diseñador de moda de renombre mundial. Como el tiempo era esencial, tuvieron que pagar mucho por ello. El día de la boda, los invitados al banquete de bodas también sorprendieron a todo el círculo rico de la ciudad de Nueva York. Kenny Smith, que reside en Suiza, no solo asistió personalmente a la boda, sino que incluso se sentó al lado de la novia. A la boda también acudió gente del mundo pugilístico. Kim e Irving se sentaron en la misma mesa, lo que asombró a todos. A la boda también asistió el frágil y enfermizo Dr. Sylvester Zabe. Allí también se encontraban corredores de coches internacionales. Incluso el famoso Carl Moore estuvo allí. Un cantante de fama internacional también asistió personalmente a la boda y cantó una canción que rindió homenaje al amor. Todo tipo de personas que uno nunca hubiera imaginado que asistirían a la boda en persona, y todos eran familiares y parientes de la novia. Si hubiera un reportero aquí, podría aparecer en los titulares de las redes sociales simplemente entrevistando a cualquier persona al azar allí. Desafortunadamente para ellos, la seguridad en la boda era estricta, por lo que ni un solo reportero logró entrar. Sin embargo, los periodistas aún se enteraron de algunas noticias porque incluso la reina del Reino Unido estuvo aquí. Cabe mencionar que las visitas de la reina a otros países deben ser comentadas con antelación. Sin embargo, la visita de la reina esta vez fue muy especial. Simplemente estábamos cooperando contigo para que no te arrepientas del mundo. Mami, tú también te has descarriado. Se quejó Sander. Entonces papá puede simplemente darle una palmada, ¿por qué azotarme a mí también? A un lado, Justin tosió. Era habitual.
Pete tenía autismo leve cuando era más joven, por lo que era extremadamente desobediente. En ese momento, Justin no sabía acerca de su condición, por lo que lo azotó. Pete también era muy terco en ese entonces, por lo que se negaba a llorar incluso cuando lo azotaban, lo que provocó que Justin lo azotara aún más fuerte. Esto le provocó fiebre en mitad de la noche. Si la señora Hunt no lo hubiera vigilado, nadie se habría dado cuenta. Esta fue también la razón de los diversos conflictos entre Pete y Justin al principio. Cuando Justin llevó a Pete a California por primera vez, Chester temía que Justin y el pequeño alborotador pelearan. Ninguno de los dos era alguien dispuesto a ceder. Afortunadamente, Pete y Cherry habían cambiado de lugar en ese momento. Cada vez que la niña lloraba o gemía, Justin cedía de inmediato. Ahora que lo pienso, era cierto que a Pete no le habían pegado desde hacía mucho tiempo. Mientras la familia de 5 miembros pasaba felizmente tiempo junta, Caleb se sentaba solo en su habitación. Incluso la puerta estaba cerrada. No había otra manera. Nora quería tratar su enfermedad, así que tuvieron que traerlo. Sin embargo, Justin no quería que el hombre perturbara el tiempo que la familia de 5 estaba junta, así que cada vez que llegaban a algún lugar, lo encerraba. ¿No fue paciente? Era un prisionero. Las comisuras de los labios de Caleb tuvieron espasmos. En ese momento, su expresión cambió repentinamente y apareció Trueman. ¡Ja! ¡Qué burla! ¿No te pones celoso cuando ves a su familia de 5 miembros viviendo felizmente? No estoy celoso. Deja tus tonterías. Nunca te escucharé. La voz de Trueman fue aguda cuando dijo, por supuesto que no lo harás. No cuando siempre has sido la personalidad principal. Caleb. Eres tan descarado. Estoy tomando todos los días los medicamentos que me recetó Nora. Desaparecerás a más tardar después de su boda. Al oír esto, Trueman guardó silencio. Después de un rato, en voz baja, finalmente preguntó, ¿se le acabará el tiempo a Sander para entonces? Sí, pero contigo acompañando a Sander en el más allá, tal vez no se sienta tan solo. Después de hablar, Caleb escuchó la emoción en la habitación de al lado y dijo, «Qué lindo sería si Sander no tuviera que morir». Eres una pequeña rata intrigante. Tan pronto como comenzaron los desvaríos de Trueman, Caleb de repente estiró un dedo y dijo, «SHH, escuche lo felices que suenan». Después de eso, su expresión cambió unas cuantas veces más, pero finalmente logró reprimir a Trueman, quien no volvió a aparecer. A continuación, los 6 visitaron los desiertos y praderas. Sander vio el desierto y montó un gran caballo. No solo vio el hermoso paisaje rural de los Estados Unidos, sino que Justin incluso consiguió un avión privado para llevarlos a contemplar la aurora. Durante su viaje de 20 días, todos corrieron sin restricciones, abandonando todos sus problemas mundanos y jugando a su gusto. 20 días después, subieron al avión y volaron de regreso a casa. ¿Por qué? La boda estaba por comenzar. En el momento en que el helicóptero aterrizó en el aeropuerto, Joel y Tanya corrieron, agarraron a Nora y comenzaron a salir. Vamos, apresúrate. ¿Cuál es la gran prisa? Preguntó Nora. Las comisuras de los labios de Joel se contrajeron. Necesitas maquillarte y cambiarte de ropa inmediatamente, es tu boda en 2 horas. Justin observó cómo los dos arrastraban a Nora al interior del coche, que se alejaba a toda velocidad. No pudo evitar dar 2 pasos en esa dirección, pero Brenda, Chester, Howard y otros lo detuvieron. Tú también tienes que darte prisa, Justin. Tienes que ponerte el traje del novio y prepararte para la boda. Justin dudó por un momento y luego preguntó, ¿no es la boda mañana? Todos. En el auto que regresaba a la residencia de los Smith, Nora no pudo evitar preguntar lo mismo también. Todos los que escucharon la pregunta no pudieron evitar rugir por dentro, ¿cómo pueden ser tan poco confiables? ¿Te equivocaste incluso en la fecha de tu boda? Cuando Nora regresó a la residencia de los Smith, el maquillador ya la estaba esperando. Luego de comprobar que la piel de Nora estaba en buenas condiciones, la maquilladora no pudo evitar exclamar, «Su piel está en tan buenas condiciones, señora Smith. Solo te daré una base y un lápiz labial simples. De esta manera lucirás especialmente saludable y radiante». Bueno.
Nora, que rara vez se maquillaba, se sentó vacilante frente al espejo. La maquilladora se aplicó polvos en el rostro rápidamente con una brocha. Se sentía bastante cómodo, por lo que Nora no pudo evitar quedarse dormida. Cuando finalmente alguien la despertó, Nora abrió lentamente los ojos. Quedó un poco atónita cuando se miró en el espejo. Capítulo 995. ¿Estoy detrás de ti? En la cámara nupcial. ¿Eh? ¿Ya te has colado en la cámara nupcial? Pero Justin no está ahí ahora mismo. Oh, ya lo entiendo. Nora arqueó las cejas. ¿Se había dado cuenta finalmente la reina de quién era? Sin embargo, al momento siguiente, la reina dijo, debes haber ido allí para asesinar a Nora. Nora. La reina continuó sonriendo mientras decía, tienes mi apoyo, gato negro. Aún así, no deberías matarla. Aunque odio a Nora, Cherry se convertiría en una niña muy lamentable si perdiera a su madre. ¿Qué tal esto? Creo que es mejor si simplemente secuestras a Justin. Mientras Nora escuchaba a la reina hablar por teléfono y los pasos apresurados fuera de la puerta, las comisuras de sus labios se curvaron en una sonrisa. La reina continuó. No seas precipitado. No está bien quitarle la vida a otra persona. Sé que eres un asesino, pero si matas a Nora, Justin no te dejará ir. Al igual que tú, realmente no me agrada. Especialmente esa cara de póker que tiene que parece como si nunca sonriera. Además, es muy vaga y lo único que hace todos los días es dormir. Pero Kitty, no seas precipitada. ¿Gatito? Las comisuras de los labios de Nora se contrajeron. Al momento siguiente, la reina bajó la voz y dijo, ahora estoy en la puerta. ¿Dónde estás? Te recogeré y te sacaré de allí. Luego, corrió a la cámara nupcial. Nora estaba sola en la habitación. Justin había despedido a todos los demás porque Nora, que tenía que ir a su propia boda tan pronto como bajó del avión, tenía sueño. Así, después de que la reina entró y miró a izquierda y derecha, no vio a Black Cat. Ella frunció los labios con desdén hacia Nora y dijo, estoy aquí para recorrer tu habitación. No te importa, ¿verdad? Nora arqueó las cejas y le indicó que hiciera lo que quisiera. La reina fue directamente al baño. La habitación exterior era enorme, pero solo había una cama grande. No había otro lugar donde esconderse, por lo que la reina pensó que Black Cat se estaba escondiendo en el baño. Solo después de entrar se dio cuenta de que Black Cat no estaba allí. Entonces, la reina susurró por teléfono, ¿dónde estás, gato negro? Estoy en la cama. La reina quedó desconcertada por la respuesta. Después de responder, Nora colgó. Sintió que la reina ya debía haber entendido lo que quería decir. Esperó a que la reina saliera del baño y la mirara. Su motivo para visitar los Estados Unidos era simplemente asistir a una boda. Aunque la princesa del Reino Unido también había asistido a la fiesta de cumpleaños de la pequeña Cherry la última vez, al final seguía siendo solo una princesa. Además, Lucy fue la segunda hija y no la heredera designada por la reina. Por tanto, su visita no fue en modo alguno tan sorprendente como la de la reina. No importa que la reina estuviera aquí, pero cuando vio las joyas que llevaba Nora, dijo con celos, en ese momento, que no había podido ganarlas en una subasta en el pasado. No esperaba verlo en Nora. La boda quedó inmortalizada como un acontecimiento legendario. Cuando apareció la novia, el largo vestido de novia detrás de ella estaba sostenido por 3 niños increíblemente adorables que conquistaron a todo el público. Siguieron cuidadosamente a su madre y la llevaron ante el tirano. Cuando Ian colocó la mano de Nora en la de Justin, cerró los ojos y las lágrimas cayeron de las comisuras. No dijo nada emotivo, solo una frase, muchacho, si alguna vez te atreves a intimidarla, te mataré. Justin no se enojó. En cambio, asintió solemnemente y respondió, nunca. Los 3 pequeños detrás de él también corrieron agitando sus puños. Dijeron, papá, si te atreves a intimidar a mamá en el futuro. La mirada en los ojos de Justin se volvió helada mientras los miraba, el lunar en el rabillo del ojo brillaba. ¿Qué van a hacer ustedes 3? Cherry se quedó sin palabras de inmediato.
Pete y Xander se miraron y dijeron al unísono, «Acosaremos a Cherry». «¿Cereza?» «Señor. Esclavo de su hija Justine». Él se burló y dijo, «¿Pueden ustedes dos soportar hacer eso?» ¿A quién engañaban? Esos dos chicos con complejos de hermanas daban mucho más miedo que él, ¿de acuerdo? No podía imaginar que alguien pudiera tomar a Cherry como esposa en el futuro. Con esos dos temibles hermanos cerca, probablemente ahuyentarían a todos. Después de la boda, por fin, Nora se sentó en la cama de la mansión de los Hunt para descansar. Todos se lo pasaron genial ese día. Incluso aquellos que sabían que a Xander no le quedaba mucho tiempo de vida fingieron felicidad porque nadie quería dejar atrás ningún arrepentimiento. La reina fue la única algo distraída en la boda. De vez en cuando miraba la puerta, como si esperara a alguien. Mientras Nora pensaba en ello, de repente sonó su teléfono celular. Cuando respondió a la llamada, la voz tranquila de la reina llegó desde el otro extremo. «Gato negro, ¿sabes que King se casó hoy?» «Sí, lo sé», respondió Nora. La reina suspiró. «Solo sabía que conocerías la verdadera identidad de King, pero ¿por qué estás siendo tan derrotista?» «Nora. En mi corazón, eres una heroína que hace lo que le place. Con tu personalidad y habilidades, pensé que habrías venido a la boda a robar al novio, eres demasiado cobarde». «Nora». Las comisuras de sus labios tuvieron espasmos. Justo cuando estaba a punto de hablar, la reina tosió y volvió a hablar. «Pero todavía tienes una oportunidad». Nora entrecerró los ojos. «¿Qué posibilidades?» «Esta noche, por supuesto. Aún no han consumado su matrimonio. ¿Por qué no creo una oportunidad para que te lleves a Justine?» «Ya no tienes que hacer eso», respondió Nora. Sé que eres hábil, pero la seguridad de los Hunt es otra cosa. Tú». De repente, la reina se dio cuenta de algo y preguntó en estado de shock, «No estás ya en la mansión de los Hunt, ¿verdad?» Los labios de Nora se curvaron en una sonrisa. «Sí». La reina pareció emocionada al instante. «¿Dónde estás?» «Iré hacia ti». Capítulo 996. Cama. Los ojos de la reina se abrieron y miró a Nora con incredulidad. Miró fijamente a Nora. Tú. Soy Black Cat, dijo Nora directamente, preocupada de que la reina aún no se hubiera dado cuenta de su identidad, además de evitar causar más malentendidos. «Estás parado justo frente a mí». «Por supuesto que me he dado cuenta», respondió la reina. «Oh. Tenía miedo de que lo malinterpretaras y pensaras que la secuestré». La respuesta de Nora hizo que los ojos de la reina parpadearan. Para ser honesto, cuando vio por primera vez que Nora sostenía el teléfono celular de Black Cat, ese fue su primer pensamiento. Sin embargo, ella nunca lo admitiría, así que levantó la barbilla, resopló y dijo, «No soy tan estúpida». Justo cuando Nora estaba a punto de hablar, Brenda entró corriendo. Dijo, «Dios mío, ¿por qué está aquí, Su Majestad?» Justine ordenó a todos que dejaran en paz a mi cuñada y la dejaran dormir. «¿Qué pasa si tu presencia aquí la afecta?» La reina. Cuando quiso hablar, Brenda la agarró del brazo y le dijo a Nora, «Que duermas bien, Nora. Todo es porque fui al baño y le quité los ojos de encima. En solo esa fracción de segundo, llegó hasta aquí. No te preocupes, nadie te molestará después de esto». La reina luchó. Sí. Muy bien, vámonos, Su Majestad. Sé que sientes algo por Justine, pero no debes hacer nada que pueda dañar a Nora, o no te dejaré ir. ¡Qué audacia tuya! ¿Cómo te atreves a hablarme así? Soy la reina. Puede que seas la reina del Reino Unido, pero yo no soy ciudadana del Reino Unido, replicó Brenda. Los dos abandonaron la habitación mientras discutían. Brenda había recibido una tarea de Justine ese día. Incluso si el mundo se derrumbara, nadie debía molestarlos en la cámara nupcial. ¿Y entonces? Cuando Chester, Howard, el resto de los primos de Justine, sus amigos en Nueva York y otros amigos de los Smith vinieron a visitar la cámara nupcial, vieron a Brenda parada en la puerta. Brenda llevaba un mini vestido rojo fuego. Llevó una silla y la colocó en la entrada del pasillo para bloquear el paso de todos.
Luego, dijo con rectitud, ¿tienes el valor de molestar a esas 5 personas en la cámara nupcial esta noche? Sander estaba muriendo. Todo el mundo en Nueva York había oído hablar de ello. Quería saber cómo reaccionaría la reina ya que había despreciado a Nora durante tanto tiempo. El pensamiento acababa de formarse cuando vio a la reina asomando furtivamente la cabeza fuera del baño. La reina tenía ojos azules y cabello rubio y era una belleza. Sus acciones actuales agregaron algo de alegría a su porte, y no había nada del aura imponente que usualmente mostraba ante los forasteros. Ella sonrió torpemente y caminó hacia Nora. Nora la miró en silencio, esperando que hablara. La reina se acercó lentamente a ella. Ella dijo, tu cama es muy grande. Nora arqueó las cejas pero no dijo nada. La reina tosió y se tocó el cabello. Luego, continuó en galés, incluso mi cama en el Reino Unido no es tan grande y suave como la tuya. ¿Puedo intentar acostarme en ella por un rato? Nora. Ella frunció el ceño, pero justo después vio a la reina arrojarse repentinamente sobre la cama. Luego, rodó por la cama desde arriba hasta el final. En el medio, incluso presionó sus manos contra el colchón, aparentemente, ¿buscando algo? Nora. Las comisuras de sus labios tuvieron espasmos y finalmente entendió lo que estaba haciendo la reina. Así, cogió su móvil y marcó el número de la reina. La reina se sorprendió cuando vio sonar su teléfono celular. Le sonrió a Nora, luego se escondió a un lado y le preguntó en voz baja, ¿en qué parte de la cama estás, gato negro? ¿Por qué no encontré ningún mecanismo en la cama? Nora. Como era de esperar, la reina no se había dado cuenta de nada en absoluto. Cuando puso todas esas excusas e incluso rodó de un lado a otro en su cama, en realidad estaba buscando a Black Cat. Para entonces, no pudo evitar sospechar que la reina había perdido la cabeza. Se levantó lentamente, caminó hacia la reina desde atrás y le dijo al teléfono, «Estoy detrás de ti». «Estoy detrás tuyo». La voz en el teléfono y la de la vida real que venía detrás de ella se fusionaron en una, causando que la reina se congelara. Luego, miró hacia atrás con incredulidad. Por lo tanto, cuando escucharon lo que dijo Brenda, perdieron el interés en visitar la cámara nupcial de inmediato e incluso le lanzaron una mirada llena de dolor antes de irse obedientemente. Chester también comenzó a entretener a las continuas oleadas de invitados en nombre de Justin, para que él también pudiera subir las escaleras. Al ver que el dormitorio se había calmado, Nora finalmente se acostó en la cama. Acababa de acostarse cuando oyó un crujido en la puerta. Cuando miró, vio 3 cabecitas, de arriba a abajo, eran Sander, Pete y Cherry respectivamente, alineadas en una fila. Los 3 pequeños miraron a Nora con curiosidad. Cuando Nora miró hacia arriba, Cherry preguntó, «Mami, ¿papá y tú van a tener un hermanito para nosotros esta noche?» Justin tuvo que fingir estar un poco borracho antes de poder finalmente subir las escaleras. Era su noche de bodas. El mero pensamiento de lo que estaba por suceder lo excitaba. Fue solo que cuando subía las escaleras, recibió un mensaje de texto de Joel, «De nada, definitivamente será de tu conveniencia, te encantará». Capítulo 998, la única persona con la que puedes contar eres tú mismo. La modificación genética de Sander fue para su coeficiente intelectual. Por lo tanto, cuando algo andaba mal con su cuerpo, sus síntomas no eran tan intensos como los de Caleb y Keenie. En cambio, solo sería evidente de una manera, caer en coma. Nora controló su respiración. Cuando descubrió que él respiraba de manera uniforme, dejó escapar un suspiro de alivio. En realidad, incluso si Sander muriera, solo tendría muerte cerebral. Ni siquiera Nora podía estar segura de cuándo volvería a despertar. La expresión sombría de Nora llenó toda la residencia Hunt de un estado de ánimo depresivo. No fue hasta las 10 de la noche que Sander finalmente se despertó. La gente a su alrededor dio un suspiro de alivio de inmediato. Cherry fue la primera en hablar. «Sander, ¿por qué dormiste tanto tiempo? Te has vuelto tan vaga como mamá».
Pete guardó silencio. Nadie le había contado a Cherry lo que estaba por venir. Todos querían protegerla. Cuando Xander la escuchó, su expresión quedó aturdida por un momento antes de finalmente decir con una sonrisa: TSK, estoy compitiendo con Pete para ver quién puede dormir más tiempo. Como esperaba, logré dormir más. Debo ser el mayor entre nosotros. Xander tenía una expresión de suficiencia en su rostro. Cherry, que no sabía nada mejor, asintió una y otra vez. Sí. Eres increíble. Ni siquiera mamá puede dormir tanto como tú. Xander se sentó y levantó la barbilla. A su lado, Pete permaneció en silencio durante un largo rato antes de decir finalmente: sí, eres más impresionante. Eres el hermano mayor. Los ojos de Xander se iluminaron. Al ver la interacción de los tres niños, Nora y Justin no pudieron evitar decir: muy bien, vamos a darle algo de comer a Xander. El grupo acompañó a Xander al piso de abajo para cenar. Cherry bostezó repetidamente. Por lo general, a esa hora ya estaba en la cama. Xander comió algo y luego le dijo a Cherry: Cherry, puedes irte a dormir primero. No, tengo que esperar a que Pete y Xander se acuesten conmigo. Justo cuando Nora estaba a punto de hablar, Xander asintió y respondió: está bien, entonces vayamos a dormir. Los tres pequeños volvieron a subir las escaleras. Una preocupada Nora estaba afuera de su puerta, después de lo cual escuchó la conversación de los niños proveniente del interior. Cherry preguntó: Xander, ¿por qué no estás durmiendo? Una era la hermana mayor de la Escuela de Artes Marciales King, mientras que la otra era el hermano mayor de la Escuela de Artes Marciales Irving. Ambos eran igualmente fuertes, pero en sus peleas privadas, nadie salía ganador porque Justin siempre la dejaba ganar. Justin miró a los cuatro frente a él. De repente, sonrió y dijo lentamente: aquello que flota y flota, pero no es humo ni nubes, y lo que es exuberante y rico, dando vueltas, eso es lo que conocemos como las nubes del auspicio. Tan pronto como esas palabras salieron de su boca, Cherry y Xander quedaron atónitos. ¿Qué significa eso? Pete suspiró en silencio y explicó: esas líneas provienen de los registros del gran historiador, tratado sobre los oficios celestiales. Significa que el resplandor de la mañana ilumina el cielo, tiñendo las nubes con colores deslumbrantes, complementándose así entre sí. El tirano se comparaba a sí mismo con el sol y a mamá con las nubes. Xander y Cherry se miraron y de repente ambos sintieron que debían estudiar más. Cherry luego preguntó: papá, ¿estás diciendo que tú y mamá sois igualmente fuertes? No, no soy tan bueno como ella. Justin respondió honestamente mientras miraba a Nora con cariño. Como rey y como figura destacada en diversas industrias, siempre había sido arrogante y nunca se había inclinado ante nadie. Sin embargo, en ese instante, mientras miraba a la mujer que tenía delante, solo le vino a la mente una frase: el sol del amanecer ilumina las nubes. Incluso si él fuera el sol, estaba dispuesto a permanecer detrás de las nubes y dejarla brillar. Esa noche, la familia de 5 miembros durmió junta. Incluso después de pasar más de 20 días divirtiéndose al aire libre, su relación seguía siendo sorprendentemente buena. Nora también durmió bien durante la noche. Quizás estaba cansada o quizás era algo más, pero las comisuras de sus labios se curvaron en una sonrisa en sus sueños. Al día siguiente, cuando se despertó y abrió los ojos, se encontró con los ojos de Cherry y Pete al mismo tiempo. Cuando Nora se estiró, Cherry inmediatamente le hizo un gesto para que lo mantuviera abajo. Ella dijo: Mam, Xander está durmiendo hasta tarde como tú, ya ha dormido 16 horas, pero todavía no se despierta. Cuando dijo esto, Nora se quedó helada. Su cabeza se giró bruscamente hacia un lado y miró el rostro profundamente dormido a su lado. ¿Tan pronto terminó un mes? Capítulo 999, ese pequeño bribón. Afuera de la puerta, Nora sintió que se le encogía el corazón de nuevo cuando escuchó a Xander. Entonces, escuchó movimientos crujientes de Pete. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Xander. Levantarse de la cama. ¿Por qué te levantas de la cama? ¿No tienes problemas para conciliar el sueño? En ese caso,
termina todo lo que quieras hacer antes de volver a acostarte. Sander hizo una pausa. La forma en que te comportas hace que parezca que eres el hermano mayor. Pete respondió, tú eres el mayor. Oye, no necesito que te rindas solo porque me tienes lástima. ¿Entonces soy el hermano mayor? Va. Papá Trueman dijo que él me salvó primero. Es solo porque no le quedaban fuerzas para salvarte que se acercó al tirano. Naciste después de mí. Oh. ¿Qué quieres decir con oh? ¿No me crees? Sí, supongo. ¿Qué quieres decir con supongo? ¿Me crees o no? Los dos chicos en la sala hablaban en voz muy baja, atrapando a cualquiera que los escuchaba entre risas y lágrimas. Nora y Justin se miraron y luego se hicieron a un lado. Entonces, vieron salir a los dos niños pequeños, que se habían vestido solos. Pete inclinó la cabeza y preguntó, ¿qué quieres hacer? Ven conmigo. Nora siguió a los dos niños y los vio entrar sigilosamente al jardín. Sander llegó a un lugar. Miró a su alrededor, lo pisó varias veces y luego dijo, «Cabemos un hoyo aquí». «Pete». Sander dijo, «Ya miré a mi alrededor. Desde aquí, puedo ver tu habitación, la habitación de Cherry, así como la habitación de papá y mamá. Este lugar tiene la mejor vista. Entonces debes enterrarme aquí después de que muera. También quiero traer a Butterscotch y Buttercup aquí para que me acompañen». Después de decir esto, un Pete silencioso caminó hacia adelante. ¿A dónde vas? Preguntó Sander. ¿No necesitas una pala para cavar un hoyo? Los dos pequeños fueron a buscar sus palas y regresaron un rato después. Luego, en la oscuridad de la noche, comenzaron a cavar un hoyo en el jardín. Ambos eran inteligentes, por lo que cavaron el hoyo un poco más rápido que los demás y solo les llevó una hora hacerlo. Una vez que terminaron, Sander incluso se revolvió dentro. Sí, es lo suficientemente grande. Hay suficiente espacio para que me dé la vuelta. Pete. Sander habló de nuevo. Es solo que está un poco oscuro. ¿Puedes encontrarme una perla luminosa? Bueno. Ya dormí todo el día, sería un cerdo si pudiera quedarme dormido tan rápido. Respondió Sander. Cherry dijo. Oh, eso es cierto. Aunque tengo mucho sueño. Sander respondió, vete a la cama, Cherry. ¿Puedes prometerme una cosa? ¿Qué es? Incluso si quieres jugar todo el tiempo, aún tienes que aprender y dominar otras habilidades. Ya sea Pete, papá, mamá o cualquiera de nuestros otros parientes, sé que cualquiera de ellos puede alimentarte toda tu vida, pero tú eres el único con quien realmente puedes contar. Cherry no entendió del todo. Sin embargo, la aguda chica captó algo en sus palabras. Ella preguntó, ¿por qué no vas a protegerme? Porque es posible que ya no pueda crecer contigo. Cherry tenía tanto sueño que parecía aturdida. Ella dijo, no estés ansioso, Sander. Debemos crecer poco a poco. Sí, cuando logró pronunciar las últimas palabras, se quedó dormida. Nora bajó la mirada y le dolía un poco el corazón. Quería abrir la puerta y entrar, pero Justin la detuvo y sacudió la cabeza. Efectivamente, poco tiempo después, volvieron a escuchar una voz en la habitación. ¿Estás dormido? Era Pete. Sander respondió, por supuesto que no. ¿Por qué no estás durmiendo? Preguntó Pete. Sander se mantuvo en silencio por un rato antes de finalmente responder, porque tengo miedo de que si me quedo dormido, no podré volver a despertar. Capítulo 1000. Un error. Cuando la pareja se dio vuelta para alcanzar a los niños, notaron que alguien pasaba cerca. Era Caleb. Los tres se fijaron mutuamente. Caleb hizo una pausa y miró a Nora. Tanto Nora como Justin se detuvieron y luego se acercaron a Caleb. Caleb también caminó hacia ellos. Se encontraron en el medio donde los tres se detuvieron. Caleb, que parecía solemne, frunció el ceño y preguntó, ¿no hay otra solución que podamos probar? ¿Sander realmente va a morir? Si puedes, me gustaría que extraigas el quinto 16 de mi sangre y se lo administres. Nora respondió, tú misma sabes que el quinto 16 se absorbe en las células una vez que se ha inyectado a alguien.
Hacer eso es inútil ahora. Caleb luego preguntó, ¿ha pasado tanto tiempo, aún no has encontrado la fórmula V16? Nora negó con la cabeza. Has estado con nosotros todo el tiempo durante el último mes. ¿Cuándo se supone que debo encontrar tiempo para investigar? Caleb de repente se puso furioso. Aparentemente un poco loco, espetó. Entonces, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué no aprovechaste este tiempo para estudiar el quinto 16 en lugar de perder el tiempo viajando? Si hubieras estudiado el quinto 16 en el laboratorio desde el principio, tal vez ya habrías encontrado la fórmula. Y Sander ya no habría tenido que morir. Nora respondió. Sander tomó su decisión. Las posibilidades de que desarrollara con éxito el quinto 16 en el laboratorio en un mes eran casi nulas. Mucha gente pasó décadas intentando desarrollar el quinto 16 y aún así fracasó. Nora no podía decir con certeza si podría desarrollar algo así en tan solo unos meses. Ella ya había tomado su decisión con respecto a este asunto hace unos meses. Además, Lily había estado en el laboratorio todo este tiempo y aún así, apenas había logrado delinear la situación real. Después de todo, la modificación genética era un campo completamente nuevo para ellos. Nunca antes lo habían investigado. Al escuchar su respuesta, Caleb se dio cuenta de que su enojo era completamente irrazonable. Bajó la cabeza y respiró hondo. Solo entonces el trío entró en la villa. Cuando estaban a punto de subir las escaleras, vieron a Sander y Pete mirándolos en silencio. Los pocos se sorprendieron. Pete le dio un codazo a Sander. Ve a decirles. Sander se movió torpemente pero permaneció donde estaba. Al ver esto, Nora dio un paso adelante y acarició el cabello de Sander. ¿Qué pasa? ¿Hay algo mal? Mami, yo quiero un beso tuyo. Sander le hizo una petición a Nora. Pete lo pensó un rato y luego añadió, la bisabuela tiene uno grande. Te lo robaré otro día. ¿Robar? Sí. Se lo pedí antes, pero ella se negó a dármelo. Bien entonces. Sander habló de nuevo. Consigamos una colcha. Hace mucho frío por dentro. Bueno. Los dos regresaron a la casa y regresaron en secreto con una colcha. Lo metieron en el hoyo, acolchándolo cómodamente. Sander se acostó. Al darse cuenta de que se sentía bastante cómodo, finalmente quedó satisfecho. Él dijo, está bien, eso sería suficiente, me quedaré aquí después de mi muerte. Satisfecho, se sacudió el polvo de las manos. Luego, le dio unas palmaditas en el hombro a Pete y le dijo, Peter Hunt, cuida de nuestra hermana pequeña y de mamá cuando tu hermano mayor se haya ido, no dejes que nadie los intimide. Pete dijo seriamente, todavía queda papá. Me refiero precisamente al tirano. Mami es tan fuerte, nadie puede intimidarla excepto el tirano. Pete dijo. En realidad, papá no está tan mal. Ja. Los dos niños comenzaron a caminar de regreso a casa mientras charlaban. Nora, que estaba parada detrás de los dos. Giró la cabeza para mirar al osco Justin y no pudo evitar reírse. Vamos, ¿realmente vas a reprochárselo a un niño? Justin no dijo nada, pero había ira en sus ojos. Inicialmente, había querido decir algo porque el chico era muy lamentable. Pero como el pequeño bribón tuvo las agallas de decir eso de él, lo dejaría asustarse un rato más. Capítulo 1001. Ella mató a la persona equivocada. Al escuchar esto, Caleb reveló un toque de sonrisa. ¿De qué estás hablando? ¿Cómo es que no entiendo lo que dices? Truemen, aquí eres el extremista excéntrico y vicioso. ¿Qué tiene eso que ver conmigo? Soy el héroe amable y considerado que se traicionó incluso a sí mismo para acabar con la misteriosa organización. Sus palabras enfurecieron a Truemen. ¿Eres un descarado? ¿A quién traicionaste? Solo fuiste al departamento especial porque yo quería que lo hicieras. Te dije que lo hicieras. Íbamos a luchar juntos contra el viejo rey. Caleb respondió, ¿es así? ¿Pero opusiste alguna resistencia? ¿No has estado haciendo lo que él deseaba todo el tiempo? Además, este cuerpo solo sobrevivirá si soy yo quien está en él, ¿no? Si eres tú quien está en esto, serías arrestado.
¿Esas cosas que hiciste? J.E. Pero yo soy diferente, soy el informante del departamento especial. A los ojos de todos, ahora soy el chico bueno. Mientras que tú, Truemen, eres un villano atroz. Además, gracias al Dr. Smith, no has aparecido en absoluto durante este periodo de tiempo, ¿verdad? No te preocupes, cuando te hayas ido y tenga control total sobre este cuerpo, encontraré una manera de conseguir a Nora para ti. Sé que estás enamorado de esa pequeña gordita. De lo contrario, no la habrías visitado cuando eras más joven, ¿verdad? Caleb Gris. ¿Qué planeas hacerle a mi pequeño sirviente? Ella es mi pequeña sirvienta. No es tuyo. Truemen gritó de repente. Eso no es algo de lo que debas preocuparte, Truemen. Aunque tú eres la personalidad principal, soy yo quien realmente controla este cuerpo. No olvides que en el pasado no podías hacer nada excepto gritar y enojarte. Tu ira fue completamente inútil, tu arrogancia no fue diferente de una broma frente al viejo rey. Si no hubiera aparecido y te hubiera ayudado paso a paso a convertirte en lo que eres hoy, ¿crees que habría sido diferente de esos niños que murieron en el laboratorio? La ira es solo una muestra de tu incompetencia. Te llamé hoy para despedirte. Por más que te resistas es inútil, jajaja. Estás completamente bajo mi control ahora, así que no puedes salir en absoluto. Deberías agradecerme. Si no te hubiera dejado salir, te habrías quedado dormido profundamente. Truemen quedó atónito. Se quedó en silencio, consciente de que lo que decía Caleb era verdad. Toda su ira fue inútil en este momento. Nora asintió y le dio un beso en la mejilla. Sander luego miró a Justin. T.Y.R., papá, baja la cabeza. Justin bajó la cabeza. Sander le dio un beso en la mejilla. Por último, Sander miró a Caleb, quien dio un paso adelante y se agachó, estirando los brazos para darle un abrazo. Sin embargo, Sander guardó silencio. Después de un tiempo, de repente miró a Nora. Mami, ¿podrías curar la enfermedad de papá Truemen? Durante el mes pasado, Nora había estado tratando la condición de Caleb todo el tiempo. Se había recuperado casi por completo de la esquizofrenia. Truemen prácticamente nunca apareció en todo el tiempo. Nora asintió. Sí, lo haré. Sander hizo otra petición. ¿Puedes hacerlo antes de que muera? Nora se sorprendió. Pero ante la terquedad en los ojos de Sander, Nora solo pudo suspirar y responder, más o menos se hará en los próximos días. Truemen será asesinado por completo y nunca volverá a aparecer. Solo entonces Sander asintió. Dijo seriamente, entonces me despertaré de nuevo mañana. Quiero ver a papá Truemen recuperándose de su enfermedad con mis propios ojos. Bueno. Nora le acarició el pelo. Sander bostezó. Frotándose los ojos, luego dijo, tengo sueño. Entonces ve a dormir. Nora dijo suavemente, seguro que te despertarás. Bueno. Nora subió las escaleras, llevó a Sander y Pete a su habitación y observó a los dos niños meterse en la cama. Sander tenía muchísimo sueño. Incapaz de controlar su cuerpo, se quedó dormido inmediatamente después de acostarse. Sin embargo, los ojos cerrados de Pete todavía se movían. Cuando Nora se dio cuenta, sonrió y le dio un golpe en la frente. Pete abrió los ojos y la miró. Mami, Sander no morirá, ¿verdad? Nora, sorprendida, preguntó, ¿por qué dices eso? Una vez, cuando estaba enfermo y casi muero, el tirano me abrazó toda la noche, pero ahora no trata a Sander con la misma ternura. Esto significa que no morirá, ¿verdad? Después de un largo silencio, Nora finalmente respondió, yo tampoco lo sé. Ella estaba diciendo la verdad. Desde el momento en que Justin tomó la decisión por ellos, Nora no le había preguntado ni una sola vez sobre su plan. Ella había hecho lo que él dijo simplemente porque confiaba en él. También sintió que Justin tenía un plan de respaldo. Era solo que ella no sabía qué era. Sin embargo, Pete no se sintió decepcionado por su respuesta. Dio un suspiro de alivio y dijo, en ese caso, está prácticamente confirmado. Nora esbozó lentamente una sonrisa. Quizás tengamos la respuesta mañana.
Porque el cuerpo de Sander ya no podría resistir más. Pete asintió. En una habitación de invitados. Caleb entró al baño. Mientras se estaba lavando, se quitó las gafas y se miró en el espejo. En el espejo, la sonrisa de Caleb desapareció lentamente y su expresión de repente se convirtió en una de extrema indiferencia. De repente, dijo, «Mañana estarás muerto, ¿queda algo más que quieras decir?» Casi tan pronto como habló, su expresión se animó. Las comisuras de sus labios se elevaron ligeramente en una sonrisa, y su voz también se volvió un poco estridente. «Caleb, eres tan descarado». Después de hablar, su expresión volvió a ser de indiferencia. «No te dejé salir para que pudieras insultarme». «Entonces, ¿para qué hiciste eso? ¿Para despedirme?» «Ja, ¿eres ese tipo?» «Caleb, te robaste mi crédito y el de mi hijo. Y ahora estás aquí para robarme mi vida y mi cuerpo. Seguro que estás intrigando. Debo haber estado ciego para juzgarte tan mal en el pasado. ¿Quién hubiera pensado que al final serías el mayor ganador?» Capítulo 1002. Adiós. Caleb guardó silencio y no habló. Truemen prosiguió. «Aunque tú y yo compartimos un cuerpo, en realidad no sabes las cosas que he hecho. Pero estoy dispuesto a contarte todos estos detalles ahora. Solo espero que puedas abstenerte de lastimarla en el futuro. Incluso si sobrevives, tendrás que vivir bajo la vigilancia del Departamento Especial por el resto de tu vida, por lo que no podrás intentar ningún truco. En ese caso, te completaré los detalles de cómo interactué con ellos y dejaré que te conviertas en mi verdadero yo». Truemen exhaló un suspiro silencioso y añadió, «Como agradecimiento por tu aparición en aquel entonces, que me salvó». En aquel entonces, en el laboratorio de la misteriosa organización, mientras Truemen veía morir a sus hermanos y hermanas uno por uno, estaba extremadamente furioso. Estaba violento y enojado, pero también indefenso. Fue en ese momento cuando apareció Caleb. Con su aparición, Truemen dejó de chocar con la misteriosa organización y comenzó a adoptar un enfoque suave. No solo se convirtió en el único superviviente, sino que incluso obtuvo la aprobación del viejo rey y se convirtió en el heredero de la misteriosa organización. En aquel entonces, el viejo rey había querido que concibiera un hijo con Nora. Sin embargo, el furioso Truemen no quiso obedecer sus órdenes. Como si estuviera gastando una broma, encontró a un chico guapo para tomar su lugar, planeando usarlo para neutralizar los genes del gordo. En ese momento, las intenciones de Truemen realmente eran simplemente desafiar al viejo rey. La personalidad de Truemen era de hecho como lo describían los forasteros, indomable y desinhibido como un demonio. Sin embargo, al mismo tiempo, también era un poco inocente. Al crecer en el sótano, nadie le había enseñado nunca a diferenciar entre el bien y el mal, por lo que no entendía qué era el bien y el mal. Era un pequeño demonio que ni siquiera sabría si había hecho algo mal. Como resultado, Sander, que creció bajo su cuidado, también tenía una personalidad similar. Incluso si era inherentemente bueno, no sabía diferenciar entre el bien y el mal o el bien y el mal. Sin embargo, Sander tenía a Nora y Justin para que le enseñaran, mientras que Truemen no. Por otro lado, Caleb era un hipócrita. Sonreía todo el tiempo, pero en verdad era astuto y cruel. Por eso había planeado toda esta conspiración y se hizo pasar por Truemen para engañar a Nora y quitarle el quinto 16. De repente, dejó de estar enojado. Él dijo, «Está bien, incluso si todo lo que dijiste es verdad, de hecho, incluso puedo dejar que me maten mañana sin contraatacar, solo quiero que me prometas una cosa». «¿Qué es?» «No le hagas más nada a esa familia». Caleb sonrió. «Claro, te lo prometo, ¿pero confías en mí?» «No». Truemen respondió con sinceridad. «Entonces, ¿por qué molestarse en decir eso? Mi querido hermano mayor, piénsalo bien. ¿Qué más quieres decir?» Truemen apretó los puños. La ira era una muestra de incompetencia. En efecto, no sabía qué hacer excepto hacer berrinches, que probablemente era la razón por la que estaban en esta situación hoy. Claramente fue él quien salvó a Sander y Pete, pero Nora y Justin obviamente le dieron crédito a Caleb por ello. En cuanto a Sander, también debe pensar que papá Truemen era una mala persona, ¿verdad?
Solo Caleb era un buen hombre con él. Truemen bajó la cabeza, que había sostenido todo este tiempo, en señal de derrota. De repente dijo, Sander está a punto de morir. No le contaré esto a nadie, así que espero que tú también puedas mantenerlo en secreto. No quería que Sander dejara este mundo arrepentido. Caleb respondió, por supuesto. Después de un rato, Truemen dijo de repente, a Sander le encanta el ramen. Espero que puedas sacarlo a comer mañana. Le prometí que lo haría. Bueno. Sander siempre quiso un globo de helio grande. No quería quedarse atrapado en el sótano para siempre, quería volar hacia el cielo. Espero que le compres uno. Compra uno alegre. A él le gustaría eso. Bueno. En aquel entonces, cuando visitaba a la gordita y le daba comida, solo lo hacía para que ella aceptara ser mi sirvienta. Pero ella se negó tan rotundamente que preferiría morir de hambre antes que aceptarlo. Hacia el final, incluso me mordió la mano. Truemen bajó la cabeza y levantó el brazo. Efectivamente, vio una marca de mordisco en su antebrazo. Él dijo, estaba tan enojado en ese momento que le arrojé la comida y con arrogancia declaré que algún día la convertiría en mi sirvienta. ¿Por qué me cuentas todo esto? Truemen hizo una pausa y luego respondió, ya que voy a morir mientras tú seguirás viviendo como yo, te daré un relato claro y detallado de algunas de las cosas que sucedieron en aquel entonces. Espero que puedas dejar que Sander se vaya sin arrepentirte, y también espero que puedas mantener estas cosas en secreto para siempre y nunca dejarle saber que ella mató a la persona equivocada. Capítulo 1003. Quédate. Truemen quedó atrapado en el cuerpo. Sentía como si estuviera viendo una repetición de toda su vida. Desde el momento en que nació, le inyectaron el suero genético en el laboratorio. La gente observaba su cuerpo a intervalos regulares. El joven no sabía cómo vivía la gente de fuera. Pensaba que la gente nacía para sufrir. Después de todo, ¿no era ese exactamente el caso de todos los niños que lo rodeaban? Para él, el día más feliz de cada mes era el día en que el anciano venía de visita. El anciano ya tenía muchos años. ¿Truemen era uno de los más jóvenes entre sus hijos? ¿Se decía que muchos de los hijos del anciano anterior a él ya habían muerto? Aún así, todavía le agradaba el anciano porque siempre le traía un montón de delicias, incluidos chocolates y dulces que reducían el sabor amargo en su boca después de que le inyectaran el suero genético. Sin embargo, siempre se quedó detrás de la multitud y nunca se atrevió a avanzar para acercarse al anciano. Le tenía miedo. Con el tiempo, creció. Ya no podía recordar qué suero genético era, pero una de las veces que le inyectaron, simplemente no pudo soportar el dolor y sintió que estaba a punto de morir. En ese momento, una segunda personalidad, Caleb, se había formado lentamente dentro de su cabeza. Caleb tenía una personalidad mucho mejor que él. Era impulsivo e irritable y llevaba el corazón en la manga. Pero Caleb era más simpático y sabía juzgar mejor la situación. Cuando el anciano lo visitó, incluso dio un paso adelante para complacerlo, haciéndolo tan feliz que incluso le dio 2 trozos más del chocolate que sostenía. ¿Cuándo comenzaron a producirse cambios entre ambos? Desde que el anciano descubrió que Truemen tenía esquizofrenia, recibió un trato especial. Desde entonces, las numerosas veces que le inyectaron el suero genético, la misteriosa organización hizo todo lo posible para salvarlo y finalmente sobrevivió a los años de terrible experiencia. Todos sus hermanos y hermanas a su alrededor habían muerto. Sintiéndose solo, Truemen consideraba a Caleb como su hermano. Era solo que Truemen no entendía por qué el anciano de repente le había transmitido la misteriosa organización después de que le inyectaran el quinto 15. Al mismo tiempo, había declarado específicamente que el heredero de la misteriosa organización era Truemen, mientras que Caleb solo debía ayudarlo. Probablemente fue porque Caleb era una personalidad secundaria, ¿verdad? De hecho, incluso había engañado a Nora para que tratara su enfermedad mental para poder apoderarse completamente del cuerpo. Truemen no podría resistirse aunque quisiera. No. No llegó a ser así porque Nora hubiera tratado su enfermedad, era porque había estado tomando medicamentos en secreto a espaldas de Truemen, causando que su control del cuerpo se desequilibrara gradualmente y se inclinara hacia él.
Ahora era imposible que Truemen apareciera incluso si quisiera. Al escuchar a Truemen, Caleb se burló y preguntó, «Entonces, ¿estás diciendo todo esto para que te deje despedirte de Sander?» Antes de que sus personalidades pudieran cambiar a Truemen, Caleb dijo, «Eso es imposible. Nunca le daría a Truemen la oportunidad de recuperar el cuerpo y exponer la verdad. Por lo tanto, nunca dejaría que Truemen se despidiera de Sander». Los labios de Truemen se curvaron en una sonrisa cuando dijo, «Sé que definitivamente tendrás miedo y te negarás a dejarme hacerlo. Me estoy muriendo de todos modos. ¿Importa si me despido o no? Eso es cierto. En ese caso, dulces sueños, hermano mío». Después de hablar, Caleb cerró los ojos. Cuando los volvió a abrir, la mirada en sus ojos se había vuelto amable nuevamente. El día siguiente, Sander se despertó incluso más tarde que la última vez. Esta vez durmió hasta las 11 de la noche. Cuando despertó, el cielo ya estaba oscuro. Todos lo acompañaron a cenar. Luego, el grupo marchó hacia la habitación de Caleb. En la habitación, un plato con tapa estaba sobre la mesa. Tan pronto como entraron, Caleb señaló el plato sobre la mesa y dijo, «Sander, esto es para ti». Sander quedó desconcertado. Miró el plato y sus ojos se iluminaron. ¿Eres el papá Truemen que siempre me trata bien? Caleb no dijo nada. Sander caminó lentamente hacia el plato y lo alcanzó. Los ojos de Caleb estaban fijos en él. Nadie notó que las comisuras de sus labios se curvaron ligeramente hacia arriba, ni el cambio instantáneo en sus ojos. Sander quitó la tapa. Debajo de la tapa había una hamburguesa con queso. Sander sonrió. «Papá, recordaste que me gustan las hamburguesas con queso». Cogió la hamburguesa y le dio un par de mordiscos. Caleb, sin embargo, reprimió la sonrisa en sus labios. Al mismo tiempo, dos personalidades aparecieron en su mente. «¿Ya lo sabías?», exclamó Truemen. Caleb se burló. «Sí. Por supuesto, no había manera de que confiara en ti cuando me contabas tanto. Si hubiera preparado ramen para Sander como me dijiste, probablemente ya me habría delatado, ¿verdad? Vamos, ¿de verdad crees que no he estado haciendo nada en todos estos años? Estoy consciente de todas las veces que visitaste a ese chico. Había instalado una cámara de vigilancia en el lugar donde lo encerraste. Hombre de verdad». Caleb prosiguió. «Ciertamente no estoy muy seguro de tu historia con Nora, pero de todos modos no parece que sea necesario que lo sepa». Truemen estaba furioso y furioso. Gritó, «¡Eres un descarado! Caleb, eres tan descarado. Ella es mi pequeña sirvienta. Y él es mi hijo. Eres tan descarado. Truemen, ya sea Nora o Sander, ambos son míos ahora». Caleb se rió. Abrió los ojos y miró a Nora. «Vamos a hacerlo. ¿Es esta la última sesión de acupuntura?» «Sí». Nora se acercó lentamente y cogió una aguja plateada. Ella le dijo a Caleb, «Puede que esta vez tarde un poco más y tú también te quedarás dormido. La próxima vez que despiertes, él se habrá ido para siempre». «Bueno». Con una sonrisa amable, Caleb se acostó en la cama especializada destinada a realizar acupuntura y apoyó ambas manos sobre su pecho. Cuando pensó en cómo Truemen estaba a punto de desaparecer mientras él se apoderaría completamente del cuerpo y se convertiría en una buena persona. Una sonrisa apareció en su rostro. Su sonrisa era tan relajada. Entonces, sintió que Nora le insertaba la aguja en la cabeza. En su oído sonaba su voz baja y suave. «Ve a dormir». Él dijo, «Nora, ¿te he dicho alguna vez que yo también estaba enamorado de ti?». Nora guardó silencio y en su lugar insertó otra aguja. Caleb empezó a quedarse dormido. Antes de quedarse dormido, podía escuchar vagamente los gritos furiosos de Truemen en su mente. Parecía que estaba a punto de disiparse y desvanecerse cuando gritó, «¡Desvergonzado! ¡Eres un descarado!». Las comisuras de los labios de Caleb formaron una sonrisa. «Adiós, Truemen. Estás sintonizando el canal de YouTube Amor y Honor. No olvides suscribirte y unirte a nosotros en este viaje para descubrir las historias más cautivadoras.